Hola, ¿cómo están, estimados amigos? Hoy daremos inicio al curso de resolución de ecuaciones con valor absoluto. Comenzaremos por lo básico, dando la definición geométrica, la definición matemática y algunos ejemplos de valor absoluto. En la recta numérica vamos a considerar dos números, el número 4 y su simétrico que sería menos 4. Vamos a ver a qué distancia están estos dos números con respecto al cero. En el caso de 4, si yo tomo como referencia 0, yo diría está a 1, 2, 3, 4 unidades con respecto al cero. Y su simétrico, que es el menos 4, que está en la parte izquierda, con respecto al cero, está a 1, 2, 3, 4 también unidades. Observo que este número y su simétrico con respecto al cero tiene la misma distancia, es decir, 4 unidades. Si tomamos ahora, por ejemplo, el número 3 con respecto al 0, obviamente hay 3 unidades. Y su simétrico, que es el número, el menos 3, con respecto al 0, también hay 3 unidades. Yo observo que calcular la distancia en la recta numérica, sea hacia la izquierda o hacia la derecha, las distancias van a ser siempre positivas. Esto es un elemento muy importante para nosotros dar la definición del valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? El valor absoluto de un número real A es la distancia geométrica del número A respecto al cero. El valor absoluto, o también llamado módulo, es denotado por dos barras verticales que encierran el número o expresión. Así, si tenemos este ejemplo acá, se debe leer valor absoluto de 2. En el siguiente sería valor absoluto de 10x. A continuación vamos a dar la definición matemática o definición formal de valor absoluto. Y para ello tenemos aquí valor absoluto de x. X es cualquier número. Entonces el valor absoluto de x va a ser el mismo x si ese x o ese número es mayor o igual, y va a ser menos x, valor absoluto de x va a ser menos x si ese x es menor que 0. Veamos unos ejemplos. Si yo le digo cuál es el valor absoluto de 4, ustedes observan que 4 es mayor o igual que 0, por lo tanto esto va a ser al mismo número, es decir, 4. El valor absoluto de 4 es 4. Si yo le digo a ustedes cuál es el valor absoluto de menos 5, ustedes dicen menos 5 es un número negativo, por lo tanto es menor que 0. Por lo tanto, el valor absoluto de menos 5 es menos el mismo. Entonces sería menos, ¿quién es ese número? Menos 5. Si usted multiplica los signos acá, menos por menos es más. Entonces nos da 5. Le digo otro ejemplo, valor absoluto de 1. Valor absoluto de 1 es 1, porque 1 es mayor que 0, me da el mismo número. Valor absoluto de menos 3 va a ser igual, por la definición, va a ser menos el número que nos están dando aquí. Sería menos 3, menos por menos, más, esto es igual a más 3. ¿Qué tenemos en común acá? Los signos. Observe, el valor absoluto de acá me dio positivo. Valor absoluto de esto que tenía aquí, que era menos 5, a la final me dio positivo. Valor absoluto de 1 acá me dio positivo. Valor absoluto de menos 3 al final me dio positivo. Lo que quiere decir en conclusión que el valor absoluto de cualquier número, sea positivo o sea negativo, es un número positivo. Es decir, podemos obviar este pasito que está acá y decir que, por ejemplo, valor absoluto de menos 10, esto es 10
positivo. ¿Por qué razón? Porque el valor absoluto de un número es la distancia de ese número con respecto al cero. En este caso sería la distancia de menos 10 al cero y la distancia es un número positivo. Por lo tanto, el valor absoluto de cualquier número siempre me va a dar positivo. Por ejemplo, si tengo valor absoluto de 20, esto es igual a 20. Valor absoluto de menos 100, esto es 100. Siempre, siempre, siempre el valor absoluto de un número me va a dar positivo. Para finalizar el día de hoy vamos a calcular el valor absoluto de todos estos números que están acá. El primero sería valor absoluto de menos 10. Entonces, eso da como resultado 10 positivo. Valor absoluto de 3, 3. Valor absoluto de menos un quinto, eso da un quinto. Valor absoluto de 0 es 0. Valor absoluto de menos a es a. Valor absoluto de 10x, 10x. Valor absoluto de menos raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 3. Valor absoluto de menos 5x, 5x. Observamos que no importa el signo que tenga el número o la expresión que esté dentro de ese valor absoluto. El resultado siempre va a ser positivo.